Hola, bienvenida o bienvenido a Material Sensible, un espacio en el que sentir a flor de piel está permitido y muy bien considerado. En este podcast deseo compartir contigo cómo es emprender desde el punto de vista de una persona altamente sensible. Quiero sacar a la luz cómo es la realidad de una parte de ese 20% de la población que vemos el mundo de manera muy diferente a la oficial. Mi nombre es Concha Tejada y soy una emprendedora altamente sensible. Así que pasa y ponte cómoda, que aquí hay sitio para ti. Hola, bienvenida al podcast Material Sensible. Soy Concha Tejada, quien te habla. Y bueno, pues hoy quiero comenzar este episodio leyendo un trocito del libro. Precisamente es el último párrafo de mi libro Material Sensible y es el siguiente. Necesitamos dejar de pedir disculpas por no encajar y simplemente salir a brillar al mundo con todos nuestros colores. La alta sensibilidad es amor a la vida. Y precisamente del amor a la vida vamos a hablar hoy desde un punto de vista de una persona que hace, bueno, pues casi 30 años decidió que no quería vivir más y pues intentó suicidarse 2 veces y de eso, precisamente de todo aquello, pues está ahora emergiendo una semilla preciosa que me apetece mucho compartir en este podcast porque, bueno, en 2023 casi 4.000 personas se quitaron la vida en nuestro país según el Informe Nacional de Estadística. Y cuenta este mismo informe en que la situación es aún más alarmante entre los jóvenes, ya que el suicidio se ha convertido en la primera causa de muerte no accidental en la población infanto-juvenil en España. Estos datos son del 10 de septiembre de 2024. Es verdad que han ido pasando meses y parece que estos datos han ido remitiendo hacia datos mejores. Pero aún así, el año pasado, en las Jornadas Nacionales de la PASE, de la Asociación de Personas con Alta Sensibilidad de España, en el Escorial, el público allí presente nos pidió a los que estábamos interviniendo y los que estábamos, digamos, dando charlas, que en una de las ediciones hablásemos del suicidio. Porque aunque no podemos decir que esto afecte en especial a las PAS, es decir, que las PAS seamos un colectivo de riesgo hacia el suicidio, sí que es verdad que es un tema preocupante en nuestro colectivo, ya que somos más sensibles al estrés. Así que, como te digo, para hablar del tema del suicidio y ofrecer luz y esperanza, hoy hablo con nuestro invitado Jordi Batalla. Jordi Batalla, con talento para el diseño industrial, la creatividad artística y también con capacidades creativas e innatas para ser puente y dar luz desde el amor a la vida a personas supervivientes del suicidio, dice que la vida es un aprendizaje detrás de otro, un conjunto de pruebas que vamos superando. ¿Y por qué no pensar que mi propia experiencia en el suicidio, dice Jordi, fue una prueba que me encontré para superar y llegar hoy, y aquí, a mi propósito? Creo firmemente que ha sido así. Sí, las cosas no vienen solas y las casualidades no pasan por el solo hecho de pasar. Hola Jordi, bienvenido al podcast Material Sensible. Es un placer tenerte aquí. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias, bueno, por estos minutos. Jordi, ¿quién eres tú? ¿Cómo te definirías en esta etapa en la que estás ahora mismo a tus 57? Yo hasta ahora, bueno, hasta ahora he sido diseñador, antes fui ebanista y siempre he estado relacionado en el mundo del diseño, museos, exposiciones. Y hasta ahora, de un tiempo no muy corto atrás, entendí por casualidades de la vida y por conocimientos con gente, descubrí y entendí que mi propósito de vida no era seguir con el diseño, sino ayudar a escuchar y ayudar a gente que hubieran hecho algún intento de suicidio o que están en una fase de depresión y que están en una situación parecida a la mía. Y mi propósito de vida creo que estoy plenamente convencido, no creo, pues que va por aquí.
Y ahí es nada, ahí es nada, Jordi. Qué bello propósito y también qué potente, ¿no? Qué potente. Bueno, tengo que contaros que a Jordi lo conocí a través de la formación del geniotipo. Él es geniotipador, ha pasado por todo el proceso también de acompañamiento que ofrece Tony Strug y bueno, pues yo también como geniotipadora pues nos encontramos allí. Y en uno de los textos que escribiste para un blog, que me parece un texto muy bonito y lo voy a enlazar en las notas del programa porque es un escrito, no sé, muy, con mucha luz, ¿no? Y muy, muy tuyo también, pero a la vez abre muchas puertas y mucha esperanza a la gente. Aquí dices que precisamente lo que nos estás comentando, ¿no? La herida del suicidio hace años que la superé, pero creo que me ha permitido llegar a donde estoy ahora. Es decir, ha sido también para ti una puerta, ¿no? De poder llegar hasta donde estás y dices, he entendido que mi camino como diseñador profesional que me ha acompañado desde los 20 años ha finalizado, ¿no? Entonces ha sido muy potente esta formación para ti, este descubrimiento, ¿verdad? Sí, la formación en geniotipo para encontrar el talento, es interesante que hagas esta pregunta porque me estoy dando cuenta y creo que, al menos en mi caso, si yo tiro para atrás cuando tenía 28 años y hice los intentos de suicidio, entre otras cosas, y yo no sabía, aunque hacía diseñador, era diseñador, pero yo no sabía cuál era mi camino. Mm, Y creo que no me equivoco si pienso que gente que está en esta situación de una gran depresión y que están pensando en el suicidio, creo que no saben cuál es su camino. Es decir, tienen una sensación que no saben qué hacen aquí. ¿Y por qué? Porque yo creo que su talento real no lo han encontrado. Y para mí, cuando haces el mapa del geniotipo, cuando encuentras tu talento, es cuando se te abren las puertas, ¿vale? mm, Quiero decir, hay mucha gente que nace, vive y muere y su talento no lo han encontrado, han ido trabajando con cosas que, bueno, más o menos, pero sí que hay gente a lo mejor más sensible o que las cosas le afectan de otra manera y le afectan mucho interiormente, se encuentran completamente perdidos. Y para mí también causas de depresión y de intentos de suicidio puede ser, y lo tengo bastante claro, que no has encontrado tu talento y si no encuentras tu talento no sabes qué hacer en este mundo. mm. Sí, es un norte para mí, ¿no? Yo me he encontrado que el talento ha sido un norte, descubrir todas esas piezas que conforman el talento, porque el talento no es único, está conformado con muchísimas capacidades creativas innatas y más cosas, pero sí que tienes razón que es un norte. Y para el público que nos escucha, que son personas altamente sensibles, poder aportar al mundo, poder aportar con un significado especial, también sentir que pertenecen, ¿no? A un colectivo y dejar ese pozo o esa huella en el mundo es importante. Y sé que para ti, desde un episodio pequeñito que te pasó de pequeñito, también ese legado, ese dejar esa huella, ese, bueno, cuando yo desaparezca, ¿ahora qué, no? Ha sido también importante para ti durante toda tu vida, ¿no? Sí, como tú decías, yo cuando tenía 10 años, yo descubrí la muerte. Es decir, mi abuelo, el abuelo con el que juegas a cartas, con el que va cantando, con el que lo haces cabrear, que lo ves cada día, el abuelo, ¿vale? Un día, pues, tuvo un derrame cerebral, estábamos en vacaciones de verano, se lo llevaron ya al hospital y creo que en 10, 15 días murió. Mi madre, por suerte, con que yo era pequeño, no podía entrar en las salas de cuidados, pero con que ya veía la situación, pues a mí y a mi hermano nos coló para que nos despidiéramos de él porque nos dijo, se va a morir, ¿vale? Y así fue, nos colamos, nos despedimos de él, bueno, yo aún no entendía nada, fuimos al funeral, al entierro, tampoco entendía nada. Mm, Y cuando lo sacaron de la iglesia, nosotros estábamos a los familiares allá afuera, una situación de aquellas que tampoco entiendes, que la gente te saludan, te dan besos, te dan golpecitos con 10 años, no y entiendes dices, ¿qué absolutamente pasa? nada. ¿Qué pasa? Sí, ¿qué pasa? Y entonces sacaron la caja donde estaba mi abuelo, lo metieron en el camión, ahí en el coche de la funeraria, cerraron la puerta y ahí recuerdo que mi hermano y yo explotamos a llorar.
Y ahí entendí, se ha ido, no lo vamos a ver más. Y desde aquel momento a mí me entró un pensamiento en la cabeza que no entendía nada, que decía, no puede ser, no lo entiendo. Es decir, yo un día he nacido, estoy viviendo, y un día me moriré y ya está. Y no lo entendía, no lo entendí. Pasaron los años, y esta pregunta me la iba haciendo. Digo, no puede ser que yo un día Jordi Batalla, me voy a morir. Y ya está. Esto se ha terminado. Digo, no puede ser. No lo entiendo. No, no me entraba aquí dentro. ¿Qué No me entraba sentido ni tiene, no? aquí, ¿Qué ni aquí, ni sentido? aquí, ni en el corazón Mm, no me entraba. Como decíamos antes, cuando hice el mapa del geniotipo, ahí encontré mi talento y mi propósito de vida. Entonces ahí fue cuando lo entendí, hace unos mm, meses atrás. Es claro. decir, evidentemente nacemos, morimos, el cuerpo se va a pudrir, el cuerpo como físico, pero lo que queda, el ejemplo que queda, el legado que quedas, eso, que es el propósito de vida, lo que vas a dejar, lo que has hecho, es donde yo entendí qué parte quedará de mí aquí, que es entender lo importante de esto, es lo que tú dejas. Entonces es cuando entiendes el, el, el hecho de morir, porque de hecho cuando tú mueres, te empieza otra vida, que esto ya sería otro tema para hablar, Ujú, pero es lo que tú dejas. Entonces cuando yo entendí el por qué estamos aquí, las experiencias que tenemos y todas las pruebas que vamos teniendo hasta que el día que se muere el físico. Pero lo que tú has hecho y tu energía es la que mm, queda para los que vengan, para los que quieran escuchar lo que has hecho o, bueno, el ejemplo. las Para mí esta es la solución y cuando tú entiendes esto, hago un paréntesis, es cuando no le tienes miedo a la muerte. Si tú esto no lo entiendes, es cuando te viene el pánico a la muerte. Cuando tú esto lo entiendes, que tu trabajo es el que queda, tu ejemplo es el que queda, lo que has sembrado, pues vives de una forma bastante más tranquila. sí, las aportaciones que has ido haciendo, ¿no? A lo largo de tu vida y el sentido de esas aportaciones y sabes que ese pozo pues calará en otras personas y se irá perpetuando, ¿no? Qué chula esa forma de entenderlo. Por eso yo siempre digo a mi entender, en mi mundo imaginario, que tampoco creo que esté muy equivocado, le encuentro la explicación al universo porque es infinito. Ujú, Porque la energía, cuando nos morimos, la energía queda. Y mm, esa energía hay que acumularla en algún lugar. mm. Y la gente se muere constantemente, el físico, pero la energía queda. Y esto es infinito. Y esto Se es infinito. regenera, ¿no? Yo creo que se regenera en las personas en las que hemos tocado, Pero hay un en- espacio infinito que es donde está. Por eso tiene que ser infinito. Mm, ujú. Interesante esto, Jordi. Pero bueno, en aquel momento, ¿no? Hace 29 años estabas en otra realidad. Tú ¿Sí? dices que para empezar, cuando una persona ha decidido marcharse de este plano físico, busca estar solo y nada más, ¿no? Y hacerlo de la forma más discreta posible. ¿Cómo llegas hasta ahí? ¿Cómo llegas hasta esa realidad en la que no eras capaz de decir, si es que hay un más allá, esto continúa, ¿no? No, no veías más allá, veías una nube negra. Yo para ¿Cómo? poner un ejemplo, y ahora te explico todo, tengo una maqueta que un día presenté en un proyecto, que es este, Ujú. ¿vale? Lo que ves, estás dentro de un túnel negro. Es completamente negro y no hay salida, no hay nada de luz. Aquí al final de este túnel sí que hay un punto de luz, que es lo que luego explicaré, pero tú estás en un túnel absolutamente negro. Déjame, Jordi, si quieres que se Sí, lo explique a la gente que está sí, 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 escuchándonos en el podcast, que no está viéndonos en YouTube, pero sí. Jordi nos acaba de enseñar una especie de embudo, es como un tubo con forma de pirámide y entonces en la parte, digamos, del pico, ¿no? Él lo pone así delante de nosotros, puedes meter la cabeza dentro de la base de esa pirámide, está hueca y al final de todo, ¿no? Podemos ver la luz ahí muy pequeñita, pero vemos un tubo negro, ¿no? Entonces, esto es lo que nos estaba enseñando ahora mismo Jordi en la pantalla. Jordi, continúa, por favor. Entonces, en este túnel. Sí, gracias. Aquel momento era un momento que te duele el pecho, te duele la cabeza y vives así constantemente. Es un túnel negro en el cual no puedes salir. Es como si estuvieras en un tren de color negro, ¿vale? Que va por unos raíles
que está lleno de miedo. Es decir, hay un tema que son los miedos. Es decir, vives siempre constantemente con el miedo. Y este túnel van apareciendo estaciones y va subiendo más miedo, se va cargando más de miedo y Wow. es imposible salir de aquí. Es decir, todas las situaciones son de miedo. Siempre hay un miedo, no saber reaccionar sin miedo a cualquier reacción o situación y al final no puedes más. No puedes más porque no tienes fuerza, no tienes fuerza ni para vivir, ni para explicarlo, ni para pedir ayuda. No tienes fuerza de nada. Es decir, estás completamente agotado y lo que piensas es en irte, porque dices, aquí yo ya no hago nada y no quiero seguir viviendo de esta forma. En este continuo viaje del miedo, ¿no? Donde Sí, sé que más y más y más y más van a sí, entrar más miedos a mi sí, vida, sí. porque tú en realidad, digamos que, mm, vamos, no es que te hubiesen echado del trabajo, no es que hubieses tenido a lo mejor una ruptura crítica, no, sino que tenías una vida, digamos, entre comillas, normal, ¿no? Llevas una vida, Sí, yo tenías tu tenía familia. trabajo, tenía familia, tenía mm, amigos, mm, tenía 28 años. Pero esto no quiere decir nada. claro. Es decir, hay una cosa que es cuando llegas en una situación como la mía, de una auténtica depresión muy fuerte e intento de suicidio, aprovecho para decir que hay mucha gente, sobre todo familiares y amigos, que te dicen, pero si lo tienes todo. Mm. Esto es Sí, yo. esto es contraproducente. Esto, por favor, desde aquí lo digo, que no se diga, porque mm, la persona que está en esa situación es peor aún. mm, Porque tú lo ves, sí, sí, tengo, pero es que no me sirve de nada, no me lo digáis, mm. porque es contraproducente. Sí, Entonces, yo lo quiero sacar para que se vea que no hace falta, quiero decir que una persona puede estar en ese viaje del túnel del miedo y tener una vida aparentemente normal, ¿no? Quiero decir que no hace falta que hayamos atravesado un divorcio o que sea, ¿no? O que estemos en la calle o lo que sea, ¿no? Y digo para que um, también nos demos cuenta de que, ostras, que nos puede pasar a cualquiera. sí, sí. Y, y lo que decía, tú me preguntabas cómo estaba. Eh, También en aquel momento, eh, yo estaba en una situación lleno de máscaras. Es decir, Mm, mi educación, especialmente en la escuela, yo siempre digo, yo la mili no la hice. Yo me declaré objetor de conciencia, pero yo la mili la hice de los 6 a los 14 años en la escuela. ¿Vale? Eh, mm. Sí, y era un momento, en aquella situación, estaba hablando de los años 70, era en blanco y negro, y era todo muy duro, y la educación que yo recibí fue muy dura. Y Guau. entonces tienes que sobrevivir. Desde el minuto uno, tienes que sobrevivir. Y entonces, pues te creas una serie de protecciones para que puedas sobrevivir, para que no te machaquen, bueno, para que puedas seguir adelante. Claro, vivir durante muchos años con protecciones que no eres tú, porque no era yo, esto cuesta, y al final agota, y al final dices, se acabó, y no Mm, puedo más. Pero claro, mostrarte como tú eres sin haberlo mostrado durante muchos años, no sabes cómo sacarte estas corazas. Y entonces hay un momento que dices, yo no soy así, he vivido así, me he mostrado así, pero yo no puedo más seguir viviendo así y no tengo la fuerza para enseñar cómo soy. mm. Sí, se crea una incoherencia, ¿no? A tu alrededor, una incoherencia tan grande que al final no sabes cómo salir de ahí, ¿no? Y también lo que comentabas del colegio, esto para personas altamente sensibles, o sea, muchas personas con las que he hablado, para ellos el colegio fue algo realmente retador, ¿no? Bueno, yo escribí, incluso en mi diario cuando era pequeñita, se acaban las vacaciones del verano y empiezo el cementerio, ¿no? O sea, para mí el colegio era, vamos, terrible. Y era algo muy, no sé, muy, lo que tú dices, la mili, vamos. Pero imagino también, siendo un hombre y además con tu sensibilidad, ¿no? Que tampoco te daba la oportunidad la vida de demostrarla o la educación que recibíamos, ¿no? De poder mostrarla, de poder sacarla a la luz, de poder expresarla también. Mm,
yo a veces he explicado que mi generación, no todos, pero muchos, fuimos capados emocionalmente. Sí. Y en la escuela las emociones, en mi época, no se trataban. Mm, La intuición no se trataba. Buscar tu talento no se trataba. Aprendías cosas, sí, pero para mí era sobrevivir. Sobrevivir delante de 1000 alumnos más. Y al final lo que decía, bueno, pues te vas protegiendo, ¿vale? mm, Por un tema de supervivencia. Pero claro, esa protección al final la tienes tan sólida en ti. Te has creado un personaje que tú no eres, pero al final mantener este personaje siempre, al final no puedes más. Y mostrarte como eres de verdad, con que tampoco lo has practicado, tampoco sabes cómo hacerlo. Y entonces lo que decía, dices, se acabó. Y se añade al miedo, también da Sí, mucho pero esto te miedo. provoca miedos, Mm, porque no eres tú. mm, Eres un personaje, no eres tú. mm. Exacto. Y un día cuentas también en tu texto, pues que te lavas los dientes, te miras al espejo, te dices adiós Jordi, hasta aquí ha llegado mi tiempo aquí, pero no fue tu momento, resultó que no era tu momento, te despiertas de pronto, llegas al hospital y bueno, ¿qué pasa en el hospital cuando de pronto pues te ves ahí rodeado de tu familia? Que o sea, imagino ahí un aluvión de sensaciones, ¿no? Tal vez en algún momento a lo mejor alivio, o tal vez rabia, o tal vez mucha culpa, o tal vez que por qué etapas pasas tú después de repente encontrarte, pues mira, no era el momento ahora mismo. Sí, yo escojo una forma de suicidarme. No explicaré en detalles ahora para no entrar en el apartado gore. ¿Vale? Me voy a dormir, me despido, dejo un texto a mi familia y al cabo de horas me despierta mi madre moviéndome. ¿Vale? Supongo que para ella fue un momento muy duro y a la vez ver que abría los ojos, pues fue, me imagino, una sensación de alivio, pero bueno, tampoco de entender mucho qué pasaba en ese momento, porque sí que cabe decir que cuando uno llega a este momento, yo convivía aún con mis padres y, y lo que haces te vas apartando. Solo los veía para comer, en algún momento muy puntual, te vas cerrando en la habitación, te pasas el día en la habitación, desconectas de amigos, de familia, vas como poniendo orden en tu vida, como yo generalmente soy un tío bastante desordenado a nivel de papeles, archivos. Mi mesa de trabajo siempre ha sido un lugar, bueno, que tiene mucha vida a nivel de orden, ¿vale? Te Pero lo entiendo. vas dejando todo muy ordenado, ¿vale? Y estos son tics de la gente que en aquel momento, bueno, la gente que pasa como una situación como la mía. Pequeñas Y señales. sí, y entonces, bueno, claro, mi madre tampoco entendía, mis padres no entendían qué pasaba. Y bueno, pues me desperté y me llevaron rápidamente al hospital. Y sé que en aquel momento, bueno, pues cuando entré, había un enfermero allá. Mi madre le dijo, nos ha dejado escrito lo que ha hecho para suicidarse y está aquí. Y me acuerdo pues que aquel enfermero a mí me dio una botella de agua de 1,5 litros, me dijo, ya puedes empezar a beber. Y mi madre le dijo, ¿y cómo es que está vivo? Y dice, pues señora, porque no le tocaba. A partir de ahí empieza el segundo plazo de terapia, porque yo en el primer intento, pues estuve ya un tiempo ingresado en el hospital. ¿Tú tuviste un primer intento de Sí. suicidio? Mm. Y entonces ya desde el primer día tuve un médico psiquiatra, muy buena persona, pero que yo no quería relacionarme porque decía, bueno, y esta persona, ¿qué narices me tiene que solucionar si yo lo que quiero es irme? ¿Vale? Mm. Entonces recuerdo que las primeras terapias, pues yo intentaba jugar con él, que realmente intentar jugar con un médico psiquiatra que lleva años de experiencia, pues supongo que también entendía que yo estaba jugando, ¿vale? Y bueno, llegó el segundo intento, ¿vale? Después del segundo intento estuve también unos días internado, pero entonces en aquel momento
entendí que jugar con el médico psiquiatra no era la solución. Mm. Previamente, ¿qué pasa? Hay una cosa clave en mi vida. Uno de los días que estaba en la habitación, ingresado, recuerdo mis padres a mi lado de la cama y había un sillón, una butaca y ahí estaba sentado mi hermano, que es algo más grande que yo. Muy poco, pero algo más grande que yo. Y me miró agotado, le brillaban los ojos y me dijo, Jordi, eh, confiamos que puedes salir de esta. Confío que te puedes salir de esta, confiamos que puedes salir de esta y confía que puedes salir de esta. Para mí, y es lo que quiero transmitir, cuando te dicen confías, confiamos que que te puedes salir, la palabra está confía, que en el fondo si analizas, confiar es fiar en ti mismo, Mm. ¿vale? Cuando él me dijo esta palabra, ahí es cuando se me abre la Este luz sí, la luz. esa del final del túnel. Ahí es cuando ves una pequeña luz, porque esa palabra te llena. Y también es cuando digo que cuando una persona está en la situación parecida a la mía, la gente que tienes alrededor, familiares y amigos, parejas, etcétera, etcétera, que no paren de repetir esta palabra. Confiamos que puedes, confiamos que puedes, confiamos que puedes, confía que puedes. Y sobre todo confiamos que puedes. Es decir, que los otros confían en ti. Mm. Esto es básico. Y entonces, en todo este periodo, es cuando empiezo la terapia de verdad con el médico psiquiatra, muchas visitas durante 3 años, Mm. día a día, 4 días, una semana, 15 días, un mes, 2 meses, y esto se repitió durante 3 años, que es cuando me dio el alta. Pero ¿qué pasa? En este periodo de terapia es cuando aprendes también una cosa muy clave. Cuando antes hablaba de los miedos, Mm. ¿vale? Que vives con los miedos, ¿vale? Eh, con la PO que yo digo en mi idioma, los miedos no te dejan avanzar. Y para todo lo que ves es miedo. Entonces, él lo que me enseñó, que los miedos te generan pensamientos negativos, por eso tú no avanzas. Y entonces tú te tienes que hacer constantemente la película, esto yo siempre lo escribía, se lo llevaba, lo leíamos, lo analizábamos, pero es cuando tú te llega un pensamiento negativo, es crearte el contrario, el pensamiento positivo, aunque tú no te lo creas, porque esto se lo planteé, pero es que me estoy inventando el pensamiento positivo y me dijo, sí, y esa es la clave, esa es la fórmula. Pensamiento negativo, tú lo escribes y te provocas el positivo. Inventado, cierto, cierto, pero no pasa nada. Cuando tú esto lo hayas repetido, escrito y repetido y repetido, esto se te pone aquí arriba. Y automáticamente verás a lo largo de tu vida, y así es, porque actualmente yo esta fórmula sigo usando, pero cuando te llega el pensamiento negativo y estás entrenado, no está ni una milésima de segundo en tu cabeza. Ya es un Salta ejercicio el positivo. automático. Ujú. Ya está. Mm. O sea que comenzaste a dejar de visitar o cada vez que visitabas una de esas estaciones del miedo o de pensamientos negativos y tal, a continuación decías, pero si yo voy a la del otro, a la del pensamiento positivo, yo voy a la otra, ¿no? A la del pensamiento contrario. Completamente. Y el pensamiento te lo tienes que provocar y te lo tienes que imaginar. Si el pensamiento A es negativo, te provocas el B que es positivo. Ujú. Entonces también es un ejercicio de imaginación para ir entrenando tu cabeza para llegar a estos pensamientos positivos. Cuando vives con pensamientos positivos, llegas al final del túnel, ves la luz y allí se abre otro mundo completamente lleno de luz y lleno de optimismo, etcétera, 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 etcétera. Pero me gusta lo que dices, que fue clave la confianza de tu familia, no, no el reproche, no decir lo que decíamos antes, ¿no? Pero si lo tienes todo, pero hijo mío, si no, confiamos en ti, de esta vas a salir y luego esta herramienta, por supuesto, todo el tiempo de terapia que tuviste con este profesional, te la tomaste en serio y además hiciste los deberes
Sí, y sí se puede salir y llegaste a ese sí que está al final del túnel sí, que... Ujú, sí, así es. Y vuelvo a repetirlo, sobre todo no decir familiares y amigos que lo tienes todo. Esto mm, ya directamente se tiene que apartar. mm, Y lo que tiene que aparecer constantemente es confiamos en ti, confiamos en ti, confiamos en ti. Esto se tiene que repetir y repetir y repetir y repetir. ujú. Y Jordi, Tarda tiempo, ¿eh? Tarda tiempo. El proceso es largo. Mm, El proceso es largo. Cuando tú estás en una etapa así de depresión, intento de suicidio y sales de aquí, el proceso es largo. sí, Es largo. porque son muchas capas también lo que tú has dicho, ¿no? Muchos años de condicionamiento, muchos años de no poder mostrarte. Entonces hay que ir quitando capa por capa y, ostras, frente a 20 y pico años de no poder mostrarte, de ponerte esas protecciones y crear un condicionamiento en ti, ¿no? Para llegar a esa nube oscura que era tu vida. Entonces, claro, hay que hacer un trabajo potente, ¿no? Y continuo claro, constante, Y constante. el primer ejercicio de limpieza lo haces con el médico psiquiatra, que al Ujú. final es cuando yo entendí, a ver, aquí delante tengo un profesional que no me conoce, que lo que yo le diga es secreto y se lo va a quedar él, pues explícale tu vida, explícaselo todo lo que quieras, y él, estoy aquí para que me dé la solución. Y de hecho la solución me la dio. O sea, aplicaste luego tú también esa confianza, le diste tú también esa confianza al médico, ¿no? Al Y hay otro profesional. ejemplo que también, yo entiendo que la gente cuando pasa por una situación parecida a la mía, a veces es difícil decirlo porque no pides ayuda, pero sí que en mi caso, después del intento, bueno, del segundo intento, yo para mí yo estaba cuando llegué al hospital y después estaba perdido, no entendía nada, estaba como una nube negra, no, completamente sin fuerzas, y entonces era como si te hubiera caído una bomba a tu lado Ujú. y te quedas completamente en negro, no en blanco, en negro, ¿vale? Y entonces sí que les dije a mi familia, yo no puedo más. Mm, Yo hasta aquí he llegado. Me pongo a vuestro servicio. Es decir, vosotros, a partir de ahora, me vais a dirigir mi vida. Lo que vosotros digáis, yo lo haré. Es decir, me puse a sus manos. Esto, ellos luego me lo dijeron, igual que el médico me lo dijo, fue un paso importante dejar, bueno, pues que la gente me guiara, la gente de mi entorno, de mi lado. Y esto lo hizo un poco todo más fácil. ujú. Sí, esa... Pero claro, esto a lo mejor no todo el mundo llega Ujú. a decir esto, porque tampoco sabes la relación que una persona tiene con su familia, con Mm. sus amigos. Pero Bueno, puede, dice claro, pero esto. puede ser con amigos, puede ser con personas Sí, de confianza de su entorno, ¿no? Porque esto te quería preguntar, claro, para ti era el segundo intento, entonces tú, o sea, entiendo claro, llegas a ese momento, estás que no puedes más, una energía súper baja, pero del primero al segundo no pudiste, o sea, no había nadie a quien tú pensases que podías pedir ayuda, que pudiese entender por lo que estabas pasando, las no. personas no se dieron cuenta tampoco. No, porque yo me fui cerrando. Sí. Pero yo no pedí ayuda a nadie. Y la gente que está a tu lado tampoco entiende nada. Y Mm, entonces, entender actualmente, y ahora esto lo aprovecho para decir otra cosa, entender, igual que actualmente, entender que una persona está pasando por una depresión, si es alguien que te queda lejos, bueno, me afecta poco. Pero entender que lo tienes en casa es muy difícil. mm, Es decir, actualmente aún es bastante tabú decir amigos, familiares más lejanos, etcétera, etcétera, que voy al psicólogo. Esto me lo decía un médico psiquiatra que me puso en contacto para empezar mi propósito de vida y él me lo decía. Aún es bastante tabú decir que vas al psicólogo, pero decir que vas al psiquiatra, Sí, sí, sí. esto no es Increíble. común en la calle, ¿vale? Y dice, y no pasaría nada, porque tú igual que tienes una muela enferma, Mm, pues a veces tienes la cabeza que está enferma. desde luego, sí. Voy Y al te pone- óptico, al oculista, o Ah, sea, exacto, igual, a lo mismo. exacto. Entonces Mm, yo creo que entender que tu familia te ven que estás mal
que ven que aquí pasa algo, que esto parece una depresión, pero afrontarlo yo creo que es difícil, porque tener un enfermo de estas características mentales, uno puede tener el hígado, puede tener la piel enferma o puede tener la vista enferma. Mm, Bueno, buscaremos médico y buscaremos la solución, ¿no? Pero entender que hay una enfermedad mental, esto yo creo que cuesta mucho más entenderlo. Entonces, nadie actúa. mm. Nadie actúa. Sí, La gente porque están, pero no se actúa en nada. Porque da miedo actuar. da miedo, es una enfermedad también, o sí, una enfermedad silenciosa, también lo digo por el tema de la depresión. Nunca sabes tampoco cuál es el momento, a lo mejor, ¿no? Entonces, sí, es verdad, bueno, yo lo viví con mi padre. Sí, o sea, mi madre sé que leía libros y tal, pero el tema de ir al psicólogo era como, no, ¿para qué? ¿Para qué si aún no se le ha ido? Es que no sé, ¿sabes? Sí, sí, totalmente, ¿no? Todos hemos visto películas de América, Nueva York, Mm, y ves la persona que tiene su entrenador personal, tiene su dentista y tiene su psicólogo, su mm, psiquiatra. Pero esto no lo vemos ahora. Yo era pequeño y esto en una película ya lo veías. mm, Era, era de la vida misma. Pero bueno, en nuestra sociedad, la europea o la latina o como lo queramos llamar, no sé si esto aún está dentro de, bueno, de la vida común. Creo que aún no está del todo resuelto empezar a apartar este tabú. sí, sí, sí. Bueno, y el tema del suicidio, pues más tabú todavía, ¿no? Yo creo que es un tema del que no se habla y que cuesta, ¿no? Mm, ¿Tú encontraste amigos después con los que poder hablar y dentro de tu círculo, después, durante tu etapa de recuperación, sentiste apoyo de las personas, de tus amigos? Y yo empecé a hacer una vida nueva, Mm, empecé a conocer nueva gente porque me mm, abrí a otro mundo, ¿vale? mm, Pero esto no lo hablaba mucho tampoco, mm, porque tampoco entendía que podía ser una carga si lo explicas. Y de hecho no me equivocaba mucho. En algún momento que últimamente he empezado ya a hablar y a destapar esto con amigos, cuando tú lo dices, oye, que yo a los 28 años, pues mira, puede ser una conversación por algún motivo que explicas proyectos nuevos. Cuando tú verbalizas la palabra suicidio, se hace un pequeño silencio, sí, hay ¿vale? Sí, un pozo, sí, un no saber qué decir, como sí, un ostras, ¿no? sí. Es decir, sí, yo creo que si te lo dice una persona que tú no tienes ningún contacto, vamos a poner un ejemplo, bueno, vale, porque te queda lejos, pero una persona cercana es como si la otra persona pues tuviera la necesidad de darte un golpecito o decirte, "Oh, no, es que no hay que decir nada, es una experiencia más, hay que entenderlo como esto, es una enfermedad más, Ujú, que pasas un periodo y ya está. Hay que entender la situación así. Yo creo que es más fácil si se lo explicas a adolescentes. ujú. Y ahí vamos a llegar, Jordi, porque quiero preguntarte, tú ahora, en este momento, como estás poniendo en marcha tu propósito, claro, tú tienes familia, tienes tres hijas adolescentes y sabes que dentro de este propósito vas a tener que hacer pues entrevistas como esta, charlas, va a salir, digamos, a la luz y ese es también, son tus intenciones, ¿no? Que cuanta más gente sepa tu historia y cuanta más gente conecte contigo, a más gente vas a poder ayudar. Pero claro, tus hijas, que ahora son adolescentes, no sabían nada de tu digamos, de tu pasado, y has tenido que explicarles esto. ¿Qué pasa entonces cuando... Sí, cuando hablaba ahora de adolescentes, lo decía en este caso, que hice la prueba porque la tenía que hacer. Es decir, yo cuando he empezado con este nuevo proyecto, propósito de vida, digo, bueno, yo me voy a reunir con escuelas, es mi idea por donde pueden ir los la tiros? mía. Me voy a reunir en hospitales con departamentos de salud, de enfermedades mentales, para explicar desde mi experiencia, ayudar
a los que pueden estar en una situación parecida con la mía. Y claro, esto actualmente muchas cosas pues salen por la red. Ujú. O cuando hablas gente, pues claro, puedes hablarlo por teléfono en casa, en mi estudio que está en casa, en mi casa hay más gente, ¿vale? Y hay tres adolescentes. Y les dije, pensé, pues hay que explicarlo. Además, soy su padre y yo lo pensaba, algún día lo tendrás que explicar. Y dije, bueno, ahora es el momento, ya que empiezo, y a más, dije, están en una etapa adolescente. El índice de suicidios de adolescentes desde el 2020 ha subido exponencialmente una barbaridad, ¿vale? No dicho por mí, sino dicho por un médico psiquiatra en el cual me reuní y me lo comentó. Dice, una Sí, sí, barbaridad. sí, las estadísticas están ahí Sí. también. Entonces dije, ahora es el momento. Y una tarde, cuando llegaron del instituto, pues nos reunimos, ellas tres, mi mujer y yo, y les dije, mira, os tengo que explicar una cosa. Y digo, y os la voy a explicar por dos motivos. Uno, porque me vais a oír hablar de lo que os voy a explicar. Y segundo, porque estáis, digo, y esto es muy importante. Para mí es lo más importante. Digo, porque estáis en una etapa, sois adolescentes. Eh, y lo que os voy a explicar ahora, en la adolescencia, es un problema, una situación real que tiene una situación complicada. Claro, me empezaron a mirar qué pasa. Y les dije, mira, se lo dije así. Yo a los 25 años, a los 28 años, hice dos intentos de suicidio. Y cuando digo que es más fácil explicarlo a adolescentes, sí que hubo una reacción de emociones, salieron a Mm, la luz. mm, Pero fue una situación tranquila. mm. Además entendieron que si yo lo estaba explicando es porque lo tenía más que superado. Sí. Si no, les dije, si no, no lo estaría explicando. Ujú. Y si no lo hubiera superado, no estaríais aquí. Mm. Lo han llevado muy bien. Te Les he hicieron pasado, preguntas, estuvieron, yo los he dejado que lo vayan sí, asimilando. asimilando. Pero todo lo que he hecho, vídeos, Mm, textos, testimonios, siempre se lo he pasado, lo han leído y ellas saben cuando, porque mm, son tres chicas, ellas saben cuando voy a grabar un vídeo, ellas saben que ahora estoy aquí grabando y mm. les he dicho no hagáis ruido porque si no va a salir aquí, ¿vale? Porque están aquí, están cerca mío Sí. y ellas lo saben y lo viven. Mm, Y yo creo que los adolescentes lo entienden más mm. porque tienen menos pozo de la vida. Sí, qué bueno. Sí que tienen menos experiencia, pero lo voy a decir claro, toda la roña de la vida y todo el pozo de la vida no lo tienen aún. Están Sí, abiertos a la vida. sí, sí. Y Sí, entonces, bueno, se te quedan mirando, caen lágrimas y preguntan y cómo fue y qué hiciste. Es decir, si te preguntan esto es que tienen curiosidad y no tienen miedo a preguntar. ¿Qué total. hiciste? ¿Cómo lo hiciste? ¿Qué pasaba? Y cómo fue todo, ¿no? ¿Cómo fue la Mm, película? Y este es el ejemplo para mí que a la diferencia que lo dices a un adulto de 50 años y le tienes que decir, no espero respuesta. Lo estamos hablando, ya está. mm. Es la Sí, sí. diferencia. Y Jordi, les diste también, digamos, una serie de herramientas para que ellas pudiesen saber si alguno de sus amigos a lo mejor podía estar o alguno de sus conocidos podía estar en riesgo o podía tener problemas para que ellas pudiesen identificarlo, ¿no? Y pudiesen detectarlo, ¿verdad? ¿Cuáles Sí, son estos cuatro? yo, como te decía, les dije, os explico esto en el sentido de que Mm, me vais a oír hablar de esto, y os lo digo porque vosotros sois adolescentes, el suicidio o depresión y depresión en adolescencia está presente, y entonces les dije, es importante que entendáis esto, porque a vosotros también os puede pasar. Y entonces hay que pedir ayuda. Como sea, tenéis que pedir ayuda. Si tenéis algún amigo o alguna amiga que pueda estar pasando una situación así y veis que no pide ayuda, pues coger vosotros el toro por los cuernos y empezar vosotros con la ayuda. Empezar a mover los hilos. Y entonces les dije, tics o situaciones que te dan pistas de que alguien no está bien, es lo que decía antes, que te empiezas a aislar, mm,
que no te quieres relacionar con gente, que no quieres salir a ver gente, a reírte con amigos, a pasar tardes con amigos, Mm. fin de semana con amigos, que puedes empezar a regalar cosas tuyas, Mm. ¿vale? Esto ya no lo quiero, no me interesa, te lo doy, ¿vale? Y otro día, mira, te doy otra cosa. Oye, pero si esto... No, no, es que no lo quiero. Es decir, hay una serie de tics y una serie de cosas. Cuando ves que esa persona se está aislando, se va creando su mundo, es cuando las alarmas hay que empezar a hacer saltar discretamente, pero sin perder tiempo las alarmas. Mm. Importante esto, ¿no? Que Que podamos ahí detectar. ya no te conectas, llámale móvil, llámale como quieras, que te empiezas a salir de grupos, es decir, que te vas aislando de este mundo, es Mm. cuando las alarmas tienen que empezar a, bueno, Mm. a moverse, a trabajar. Sí, y luego a nivel familiar también detectar que me contabas, me parece que dejas también a lo mejor de ducharte, de comer, Sí, es yo en como... aquel momento Mm. ya comía poco, Mm. me encerraba en la habitación, ya me costaba ducharme, me costaba lavar, te pasas el día en posición horizontal en la cama. Mm. Claro, he cerrado la habitación, la puerta cerrada. Claro, todo esto, bueno, Mm. son las pistas que uno desde fuera puede empezar a entender que ahí hay una depresión o la persona que ella puede estar pensando en marcharse Mm. de Sí. este plano de aquí. Wow, Jordi, pues muchísimas gracias porque nos has dado ahí unas banderitas para ir detectando. Sé que estás escribiendo tu libro, que bueno, tardará un Bueno, tiempo sí, porque sí. esto lleva ahí su ejercicio, pero mientras estás dando pasos para contactar con hospitales, con colegios, institutos, asociaciones. Entonces, en las notas del programa vamos a poner también tu contacto, ¿vale? Vamos a poner tu teléfono y tu email para que estas instituciones puedan contactarte si desean, pues eso, que des una charla, que pues tengamos esta charla como la que estamos teniendo nosotros, pues que la tengan o que la puedas dar a adolescentes, etcétera, para que pues tu propósito pueda ir abriéndose paso y también porque es muy necesario esto que cuentas tú, es súper importante, súper necesario. Lo que Y comentabas del libro. Claro, escribir un libro, yo no soy escritor, no he hecho ningún curso de escritura, ¿vale? Sí que soy creativo, pero bueno, me he puesto, estoy por ahí, pero es un tema que no es, a ver, en mi cabeza no es rápido sacar un libro. Pero claro, este libro, ¿por qué lo quiero sacar? Porque de alguna manera es dejar como un documento escrito, como una herramienta que pueda ser útil, aparte de lo que tú has dicho. Yo creo que mi vía... Si alguien me propone otra vía, la voy a estudiar, pero creo que la más rápida y la más fácil para todos es escuelas, institutos, departamentos de salud mental, etcétera, etcétera, etcétera. Es lo que creo que puede ser lo más efectivo para explicar desde mi experiencia que pueda ser útil para gente que está en la misma situación que yo, que yo estuve en aquel momento, para entender sobre todo que que confía en ti y que de esto de una situación así se puede salir, aunque sea muy duro y un periodo largo, pero que se puede, que se puede, que se Y, puede. y también se me ocurre, Jordi, que, ostras, el entorno podemos también acogerte, ¿no? Y podemos también, no sé, crear también esa red de apoyo, pero muchas veces no sabemos cómo hacerlo. Entonces creo que ahí estás tú también para decirnos, oye, por aquí no, pero ostras, por aquí sí, seguro 100%, ¿no? Esa confianza es importante, ese decir, bueno, pues ha pasado esto, pero bueno, es como no quitarle, digamos, ese tabú. Entonces también es importante para a lo mejor el entorno poder entender y poder acoger y poder sostener, ¿no? Sí, Sí. sí. Jordi, antes de cerrar, no sé si te apetece decir algo más. Cuéntame. Me gustaría acabar con una frase Claro, y que dice así, que nada real puede ser perdido. nada real puede ser perdido. Pues acabamos así, si te parece. ¿Sí? Perfecto. Muchas gracias por el tiempo para poder desde tu canal
poder transmitir, bueno, este podcast, estos minutos que hemos hablado, que hemos comentado, y bueno, agradecimiento total y absoluto. Nada más que decir. Gracias a ti, Jordi. Espero que llegue a gente que lo está necesitando. Espero que este sea un pequeño granito de arena que llene, bueno, mucho más dentro de tu propósito, un primer pasito y que llegues muy lejos y a muchísima gente. Y también Esta es, recordar, dime. esta es la intención, esta es la intención. Sí, sí, sí. Es importante este trabajo que Bueno, estás este es el iniciando. propósito. Y también recordar, Jordi, que quien nos está escuchando, si tienes pensamientos suicidas, pide ayuda. O si has ido juntando esas banderitas, ¿no?, en alguno de tus amigos o tal que nos ha contado Jordi, también pide ayuda. Puedes comunicarte con servicios de emergencia locales de tu zona de residencia, pero el 024 es la línea de atención a la conducta suicida en España y es general pues para todo el país. Y también decir que hay asociaciones de apoyo a supervivientes de suicidio que también pueden ayudarte. Y bueno, pues con esto nos despedimos. Muchas gracias por todo. Un beso Bueno, enorme y gracias por vuestra atención.